Gestión y Seguridad en Obras. Va a estar a cargo nuestro primer especialista, el ingeniero Luis Díaz Huiza. Él es ingeniero civil, maestro en gerencia de la construcción moderna, con más de 37 años de experiencia en el campo profesional. Fue docente en universidades como la Universidad César Vallejo, UPLA, Sensico, Alas Peruanas, la Universidad Nacional Federico Villarreal, entre otras universidades. Gerente técnico del FIM Contratista SAC y del Fondo Perú-España. Consultor del Banco de Comercio, ex consultor del Banco de la Nación, ex supervisor en obras públicas, EMAPE, ex supervisor del Poder Judicial y ex supervisor de FONCODES, entre otras instituciones. Conferencista reconocido a nivel nacional, asimismo autor del libro Valorización y liquidación de obras públicas. Durante el desarrollo siempre le voy a estar hablando del reglamento de contratación del Estado. No solamente pueden hacer las preguntas en función a obras por contrata, es decir, que se rige por reglamento de contratación del Estado, sino también por ampliación directa, ¿no? Que se rige mediante la resolución de Contraloría, la 195-88. Hago este comentario porque muchas veces los residentes desconocen totalmente el sistema de obras por ampliación directa, la valorización y liquidación. La finalidad en este sistema es que el residente tiene que sustentar los manifiestos de gasto, es decir, que los gastos realizados sean menor que lo presupuestado. Y muchos de ellos no lo hacen y se están ganando juicios. Y eso tienen que tener en cuenta para que no se metan en problemas. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones del residente y del supervisor de una obra del Estado? Lo voy a resumir de la siguiente forma, pero siempre mencionando el reglamento. ¿Ya? El residente es un profesional que forma parte del contratista, es el responsable técnico. Y el supervisor es el representante de la entidad en la obra, es la máxima autoridad en la obra. Entre el residente y el supervisor es la máxima autoridad. Uno ejecuta, que es el residente, y el otro supervisa. Y siempre le digo a los residentes y a los supervisores, sobre todo a los ingenieros jóvenes, ¿no? Que cuando ejecuten obra mediante este sistema, tienen que leer el reglamento de contratación del Estado y el expediente técnico, siempre y cuando sea obra por contrata. Si es por ampliación directa, van a estar leyendo la resolución de Contraloría, la 195-88. Y la directiva, ¿no? Porque muchas veces las entidades elaboran directivas teniendo como referencia la resolución de Contraloría. ¿Ya? Los dos tienen como herramienta de trabajo, vuelvo a repetir, el expediente técnico y el reglamento de contratación del Estado. Lógicamente, cuando hablamos del reglamento, el reglamento pues tiene como 270 artículos. Pero no va a leer pues, los 270, leerá lo que está referido a obra, es decir, a partir del título 7, capítulo 4. Del artículo 161 hasta el artículo 209, que está relacionado a la liquidación, ¿no? Son los artículos que continuamente va a estar leyendo el residente. Si no lee, el residente le va a causar una serie de problemas al contratista. ¿Ya? Lo mismo sucede con el supervisor. Muy bien. En el expediente técnico, como ya les he dicho, una de las herramientas que tienen ambos profesionales es el expediente técnico. Ingeniero Luis, su pantalla creo que se congeló. A ver. ¿Se está viendo la...? Estás en el primer PPT. ¿Se está viendo el PPT, por favor? Sí, sí. ¿Se ve o no? Sí, sí se está visualizando. Estás en el primer PPT, ¿verdad? Ahora claro, sí. porque me dicen, escuché que se ha congelado. Sí, estoy haciendo un comentario. Estoy haciendo un bien. comentario. Ya, que todo lo que comente, lógicamente, esté en el PPT. ¿Ya? Como le decía, pues en la parte, estoy tratando de hacer lo más resumido posible por el tiempo. ¿Ya? Pero todo lo que le comente está ahí en el PPT y lo dice el reglamento de contratación del Estado. Uno de los trabajos que tiene ambos profesionales es justamente leer esta información. Muchas de las empresas lo contratan al residente de manera anticipada, como debe ser.
para que pueda hacer trabajo de oficina. Muchos residentes dicen, bueno, me han contratado un mes antes, voy a ganar mi dinero sin hacer nada. Mentira, al contrario, va a tener igual de trabajo. Va a ser trabajo de oficina y va a ser trabajo de campo. Uno de los trabajos de oficina, que lo dice el reglamento de contratación del Estado, que cuando empiece la obra, a ver, no sé si puede apagar el audio, que se está filtrando. Ya, le estaba comentando, uno de los trabajos que tiene que hacer el residente es leer el expediente técnico. El reglamento dice bien claro, ¿no? Cuando se da inicio al plazo de ejecución de la obra, el contratista, a través de su residente, lógicamente, tiene un tiempo para poder revisar el expediente técnico y presentar un informe. Es decir, tiene 15 días si el tiempo de ejecución es menor o igual a 120 días. Y tiene 30 días si el tiempo de ejecución es mayor a 120 días. Lo mismo tiene el supervisor, tiene un tiempo, pero lógicamente que es más corto. El supervisor tiene 7 días a partir, lógicamente, del día siguiente de haber recibido el informe del contratista. Pero siempre y cuando el tiempo de ejecución sea menor o igual a 120 días. Y 10 días si el tiempo de ejecución de la obra es mayor a 120 días. Y acá hay algo, digamos, importante de mencionar. Nosotros sabemos que el expediente técnico tiene cantidad de errores. Todo expediente técnico tiene errores. Y si el residente no tiene experiencia, lógicamente que no lo va a poder detectar. Y recién durante la ejecución se va a dar cuenta, o de repente no se va a dar cuenta. ¿No? Fíjense, y uno de los documentos, entre otros que va a tener que leer, es la fórmula polinómica. He visto en estas conferencias que he realizado, cuando era presencial, antes del COVID, y siempre me decía, ingeniero, nosotros ya cuando hemos empezado la obra, nos hemos dado cuenta que la fórmula polinómica estaba mal. Inclusive hasta en la liquidación nos hemos dado cuenta que la fórmula polinómica estaba mal. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, muy simple, pues. Usted sabe de que el único que puede hacer las modificaciones de cualquier documento del expediente técnico es el proyectista. No lo puede hacer el residente, ni lo puede hacer el supervisor. Es todo un procedimiento que se tiene que seguir, ¿no? Se tiene que anotar en el cuaderno de obra, es decir, como consulta, ¿no? Una vez recibió la consulta por parte del supervisor, el supervisor dice, bueno, esta es una consulta que está haciendo directamente el proyectista, se lo voy a derivar a la entidad, para que la entidad se lo derive al proyectista. Y él lo diga, pues bueno, efectivamente, me he equivocado, esta fórmula polinómica está mal, vamos a corregirlo. Pero ¿qué hacer con lo que ya se le pagó? Bueno, muy bien, uno de los conceptos que dice el reglamento en relación a la valorización, que dice que son pagos a cuenta, ¿no? O sea que en la liquidación se puede regularizar. Los errores que se pueden presentar durante la elaboración de las valorizaciones, en la liquidación se va a corregir. Pero hay que tener en cuenta que el supervisor está sujeto a penalidades, a sanciones. Si no revisa de manera diligente los informes que presenta el contratista a través de su residente, va a estar sujeto a una sanción. Entonces, por lo tanto, el supervisor tiene que estar atento a la revisión de la documentación, justamente para evitar esos inconvenientes. Me parece que acá hay preguntas. Ingeniero, buenas noches. Lo más importante es la compatibilidad. Claro, es lo que le estoy comentando, ¿no? Ese es uno de los trabajos antes que empiece la obra o durante la ejecución de la obra. Tiene 15 días, como le decía, dependiendo del tiempo de ejecución de la obra, de presentar un informe de revisión del expediente técnico, es decir, el informe de compatibilidad. ¿Ya? Entonces, uno de los conceptos de la liquidación, como le estaba comentando, es corregir errores que se han presentado durante el desarrollo, durante la elaboración de una determinada valorización. En la liquidación se puede corregir. Claro que eso no es el caso, no se debe llegar a esa situación. Porque si se llega a esa situación, el perjudicado va a ser el supervisor, que le van a descontar. Va a incurrir en las sanciones. Entonces, por eso le decía que el supervisor tiene que estar, digamos, atento, revisar de manera diligente todos los documentos que forman parte del informe de valorización, para no estar sujeto a sanciones.
que lógicamente que lo va a perjudicar. Y de repente puede ser causal de resolución de su contrato. ¿Ya? Entonces, esa es una de las recomendaciones que se le hace. Mire, y es algo bien simple, ¿eh? Es algo bien simple de poder detectar, entre otros documentos, los errores. A ver, voy a ir acá tengo otro PPT. ¿Están viendo, por favor, donde dice errores de la fórmula polinómica? Sí, ingeniero. Ya. Mírenme. ¿Qué dice el reglamento? El reglamento en la parte de valorizaciones habla sobre el decreto supremo 011-79-BC. Ese decreto supremo es bastante amplio y habla no solamente de valorizaciones, sino también habla sobre las fórmulas polinómicas. Y nosotros sabemos que la fórmula polinómica no debe exceder de 8 monomios y que su coeficiente de incidencia debe ser mayor o igual a 5 centésimos, ¿no? Y que la suma de los coeficientes de incidencia debe ser igual a la unidad. Y que los monomios gastos generales y mano de obra son monomios totalmente independientes, no se pueden agrupar con otros elementos. Por ejemplo, ahí estamos viendo una fórmula polinómica donde el número de monomios es 7, es correcto. Mire qué sencillo es verificar, ¿no? Inclusive no hay que hacer muchos cálculos, ¿eh? Usted solamente tiene que contar que el número de monomios no debe exceder a 8. Este tiene 7, es correcto. Observemos los coeficientes de incidencia. Todos son mayores que 5 centésimos. Y la sumatoria es la unidad. Podemos decir que esa fórmula polinómica es correcta. ¿Ya? La forma como lo han agrupado, no tenemos esa información. Esa información se la ha dado el proyectista a la entidad. Y es un documento reservado. Esa información, la entidad no se lo da al que ganó la buena pro. No le da esa información, solamente le da la fórmula polinómica y listo, nada más. La finalidad del residente, es decir, es revisar los documentos del expediente técnico. Y uno de ellos es justamente la fórmula polinómica, donde no se dan cuenta de los errores que tiene. Entonces nosotros podemos decir que esa fórmula polinómica está correcta. Miremos el otro caso. Bueno, acá también observamos que tiene 7 monomios y que los coeficientes de incidencia son mayores que 5 centésimos. Y hay monomios que se han subdividido en 2 elementos. Y el decreto supremo 011-79 dice que hasta 3, un monomio se puede subdividir hasta en 3 elementos. Y ahí está bien, porque hay 2 elementos, un monomio que se han subdividido en 2 elementos. Y cada uno de ellos con un porcentaje de participación. Y la suma es el 100%. Podemos decir que la fórmula polinómica también está correcta. Y ahora acá, observemos nosotros esta fórmula polinómica de estructuras y de arquitectura. ¿Qué pueden decir ustedes de la fórmula polinómica de estructuras? ¿Está correcto o no? Vamos a hacerlo participar. Usted tiene el expediente técnico, comienza a revisar la fórmula polinómica y bueno, en una conferencia, escuchar al ingeniero Díaz hablando de la fórmula polinómica. Entonces voy a chequear esa fórmula, que es rápidamente de poder detectar el error, ¿no? Entonces vamos a observar. A ver, acá hay respuesta, ¿ya? Está mal, sí, pero ¿a dónde está mal? Esa es la pregunta. ¿A dónde está mal? Todos dicen que está mal, pero ¿a dónde está mal? La suma. Muy bien, lo podemos ver acá, que la suma del coeficiente de incidencia no es la unidad, es mayor que la unidad. ¿Cuál es el otro error? O ya no hay error, ya. A ver, chequeen. Bueno, que es notorio, ¿no? Es evidente que la sumatoria de los coeficientes de incidencia es mayor que la unidad. Está mal. ¿Cuál es el otro error? A ver acá, acero y madera agrupados. Acero y madera agrupados. Bueno, eso está bien. El acero y madera, el monomio de acero y madera está correcto. ¿A dónde está el otro error? El otro error está en el monomio de maquinarias. Ahí no dice que tienen solamente un porcentaje de participación. Quiere decir que se ha subdividido. No sabemos si se ha subdividido en 2 o en 3 elementos. Pero podemos decir que solamente está considerando un porcentaje de participación. Por lo tanto, ese monomio o esa fórmula polinómica está mal.
Eso lo tendremos que anotar en el cuaderno de obra si fuéramos residentes. O el supervisor, si detectó el error, también lo debe anotar en el cuaderno de obra, siempre y cuando no se dieron cuenta en la etapa de revisión del expediente técnico. La siguiente fórmula polinómica de la especialidad de arquitectura. Observemos nosotros que el número de monomios es menor que 8. Podemos decir que está bien. Los coeficientes de incidencia también está correcto. La sumatoria de los coeficientes de incidencia también está correcto. Y hay dos monomios que se han subdividido en dos elementos, de cada uno de ellos con su porcentaje de participación, y la sumatoria es el 100%. Por lo tanto, decimos que esa fórmula polinómica es correcta. Veamos la otra fórmula polinómica. Miren, como ustedes están viendo, es bastante sencillo, no demanda mucho tiempo detectar rápidamente el error. La siguiente fórmula polinómica, a ver, ¿cuántos monomios tiene? 1, 2, 3, 4, 5 monomios. No, 5 monomios. La sumatoria del coeficiente de incidencia es la unidad, ¿no? Y los coeficientes de incidencia son iguales o mayores que 5 centésimos, es correcto. Pero ¿cuál es el error? ¿Cuál es el error? El error es que el segundo monomio, contando en la parte superior, el monomio 0, solamente aparece un porcentaje de participación. Debe haberse dividido en 2 o en 3 elementos. No lo sabemos, pero aparece solamente un porcentaje de participación. Y en el caso de instalaciones eléctricas, también, ¿no? La sumatoria de los coeficientes de incidencia es mayor que la unidad. Hay un error. En la siguiente fórmula polinómica, bueno, acá es evidente, podemos ver que la suma es mayor que 5 centésimos, y lo mismo, solamente un monomio tiene un porcentaje de participación, se ha subdividido, no sabemos si es en 2 o en 3 elementos. El del cerco perimétrico es correcto, ¿no? La suma de los porcentajes de participación es el 100%. La suma del coeficiente de incidencia es la unidad, y el número de monomios es menor a 8 monomios. Bueno, ahí también es igual, el mismo problema. Y veamos la última fórmula polinómica. A ver, ¿cuál es el error? ¿O está conforme? A ver, chequeen rápidamente. Es algo sencillo que no es necesario hacer pues cálculos sofisticados, ¿no? Creo que rápidamente ustedes pueden detectar los errores. Entonces, le recomiendo cuando ustedes están en la etapa de revisión, ir directamente a la fórmula polinómica. ¿Cuál es el error? ¿O esa fórmula polinómica está correcta? A ver. ¿Qué dicen? ¿Nadie? A ver, el número de monomio son 5. Está correcto. Los coeficientes de incidencia son mayores que 5 centésimos. También está correcto. Los porcentajes de participación, hay dos, el monomio 3 y el monomio 4 se han dividido en 2 elementos, cada uno con su porcentaje de participación, y la sumatoria es el 100%. A ver, acá hay respuestas. Seguridad en obra. Seguridad en obra puede estar con el cemento. No, a ver. Seguridad en obra puede estar con el cemento. Ya. Índice solo. Ahí está. Muy bien. Lo que dice el ingeniero Escobar y el ingeniero Sencio. Ese coeficiente de incidencia no existe. ¿Y cuál es el otro error? A ver, que pueden detectar rápidamente. Lo que han dicho los ingenieros es correcto, pero hay otro error que se puede detectar rápidamente también. ¿Cuál es? A ver. ¿Nadie? Hay dos monomios que siempre tienen que haber en una fórmula polinómica. El monomio mano de obra y el monomio, a ver, acá hay una respuesta, símbolos iguales. Claro, es una recomendación que los símbolos, es una recomendación, pero no es una limitación. El Decreto Supremo 011-79 no dice
digamos que los monomios están prohibidos repetirse, los símbolos, ¿no? Pero lo recomendable es que no se repitan para evitar confusiones. ¿Ya? Lo que dice el ingeniero está bien, pero no está prohibido. ¿Ya? Muy bien lo que dice el ingeniero Sencio. En toda obra, en toda fórmula polinómica, o en todo presupuesto, ustedes siempre van a ver los gastos generales y la utilidad, ¿no? Que representan el índice de precio del consumidor. Siempre lo va a encontrar. Y acá, en esta fórmula polinómica, no estamos viendo justamente eso. No está el monomio gastos generales y la utilidad, pero sí aparece la mano de obra y aparecen los demás elementos. La forma como lo han agrupado no nos interesa, no podemos determinarlo porque no tenemos esa información. Nosotros solamente revisamos lo que está en el expediente técnico, nada más, la fórmula polinómica tal como ustedes lo están viendo. Pero no indica cómo lo han agrupado. Nosotros solamente tenemos que verificar lo que está en el expediente técnico, la fórmula polinómica como expresión matemática. Entonces nosotros verificamos rápidamente que en toda fórmula, en todo presupuesto, va a haber pues los gastos generales y la utilidad, es decir, los costos indirectos. Entonces el otro error viene a ser los costos indirectos. No está el monomio gastos generales y la utilidad. Mire, así de sencillo es de revisar la fórmula polinómica, nada más. Y hay otro documento que también es fácil de poder detectar el error, el estudio del suelo. He visto que los residentes ni leen el estudio del suelo. Los únicos documentos que leen son los planos y el presupuesto y los análisis de costo cuando van a hacer su valorización. Pero además las especificaciones técnicas, la programación, con la justa lo ven. Pero no leen el estudio del suelo. Y el estudio del suelo, fíjese, no va a leer toda la documentación, usted solamente se va a ir a la parte de las conclusiones y recomendaciones. Y siempre va a hacer un comentario el especialista que ha hecho el estudio del suelo. Dice, no, si el suelo tiene un contenido de sales, no le va a decir debe utilizar el cemento tipo 2 o el cemento tipo 5. Si tiene, ojo, contenido de sales, dependiendo del contenido, ¿no? Si tiene un contenido moderado, es decir, le va a decir se debe utilizar el cemento tipo 2. Si tiene un alto contenido de sales o va a estar en contacto con el agua de mar, entonces se debe utilizar el cemento tipo 5. Inmediatamente se va al análisis de costos de esa actividad. Puede ser en la zapata, puede ser en la viga de cimentación, o puede ser en el concreto simple, ¿no? Entonces, en el análisis de costos le va a decir, te tiene que revisar. Si no aparece el cemento tipo 2 o tipo 5, pero sí lo está diciendo el estudio de suelo, es una observación que usted tiene que dar a conocer en su informe de revisión del expediente técnico. Y los otros es el caso de la montante que no deben estar empotradas en las columnas, ¿no? 3 tics muy importantes que lo puede detectar rápidamente, pues, el residente, ¿no? Aparte de ahí tendrá que leer, pues, de manera diligente todos los documentos del expediente técnico, ¿no? Para ver si hay algún error o no. Listo. Con eso hemos terminado esta parte. Vamos a la parte de videos. Lo quiero entretener para no cansarlo con la teoría. No estar leyendo los PPT. Voy a empezar con la parte práctica. ¿Ya? Vamos a ver unos videos. Le estaba comentando acerca de los documentos que forman el expediente técnico. El residente tiene mucha responsabilidad cuando ejecuta una obra. Él tiene que leer, cuando se va a empezar la obra, tiene que leer el estudio del suelo. ¿Con qué tipo de suelo se está enfrentando? Ese es nuestro enemigo. Si es un suelo arcilloso, tiene arena, tiene hormigón, tiene roca, la napa freática, ¿cómo está? ¿A qué profundidad se encuentra? ¿O no hay napa freática? ¿No? Y todas las actividades que están en el presupuesto tienen sus especificaciones técnicas. Ese documento es muy importante que lo lea el residente, porque esta especificaciones técnicas le va a indicar cómo debe ejecutar cada una de las actividades que forman parte del presupuesto. ¿Cómo va a ser las excavaciones? ¿Cómo va a ser el caso de los concretos simples, los concretos armados, la albañilería, los revoques, la pintura, etcétera, etcétera, etcétera?
cómo es la descripción, cómo es el procedimiento constructivo, cómo es la forma de pago, cómo es la forma de medición. Por eso que es importante que lea digamos, los documentos del expediente técnico. No va a leer pues todos los documentos a la misma vez, va a leer los documentos, digamos, del expediente técnico en función al avance de la obra. Si estamos en la parte de movimiento de tierra, no va a haber pues la parte de pintura, es decir, la parte de acabado, los cerámicos, los revoques, no. Usted va a tener que leer las actividades que se van a ejecutar, es decir, primero la parte del casco. ¿Ya? Y siempre se complementa con la experiencia. El reglamento bien claro lo dice, ¿no? Que el residente es el profesional que representa al contratista y tiene que ser un ingeniero titulado y habilitado y que tenga experiencia en esa especialidad, dependiendo de la naturaleza y la envergadura de la obra. Tiene que tener una experiencia no menor de 2 años. Entonces, si se va a hacer, por ejemplo, un hospital, no voy a considerar en la base como Estado, como entidad, no voy a considerar que la experiencia del residente tenga 3 años, no. Dependiendo de la magnitud de la obra, en la base van a indicar el número de años que debe de tener el residente, según la obra que se va a ejecutar. Si va a ser un hospital, irán pues por lo menos de 10 a 15 años como mínimo. ¿Ya? Entonces debe ser especialista en la actividad que se va a ejecutar. Uno de los enemigos de obra justamente son las primeras actividades, que viene a ser el movimiento de tierra. Ahí creo que hay preguntas. Eso ya ingresaría en consulta, ¿verdad? Todas las dudas que tenga, el residente tiene la finalidad de hacer todas las consultas que crea conveniente. El reglamento lo dice bien claro. El cuaderno de obra, ¿cuál es la función del cuaderno de obra? El cuaderno de obra es un medio de comunicación entre los dos profesionales, entre el residente y el supervisor. Todas las consultas que quiera hacer el residente lo tiene que hacer a través del cuaderno de obra. El residente no se tiene que sentir corto. El residente puede hacer las consultas que crea conveniente. Muchos residentes dicen, bueno, si le consulto al supervisor va a decir que no tengo experiencia y de repente me puede cambiar. Efectivamente, como ya les he dicho, la máxima autoridad en la obra es el supervisor o inspector, que puede solicitar el cambio del residente siempre y cuando esté haciendo mal su trabajo. Entonces hay cierto temor. Dice, bueno, si le pregunto de manera continua, me va a decir que yo no sé y me puede sacar de la obra. Pero no, usted puede hacer todas las consultas que crea conveniente, no debe tener el temor. Esa es la función, eso lo dice el reglamento. Y las consultas que se realicen deben ser respondidas por el supervisor en un tiempo determinado, como dice 5 días el reglamento. Y si no lo puede responder el supervisor, lo tendrá que responder el proyectista, que también lo dice el reglamento de contratación del Estado. ¿Ya? Todo tiene un tiempo. Si se demora en el tiempo de absorber la consulta, el contratista solicitará ampliación de plazo, pero siempre y cuando afecte la ruta crítica. Lo dice también el reglamento. ¿Ya? Como les decía, uno de los enemigos número 1 de la construcción, cuando empieza la obra, es justamente las filtraciones. La recomendación que siempre hago a los residentes, les había dicho de que muchas empresas lo contratan de manera anticipada al residente, un mes antes, y el residente tiene esa idea de que voy a ganar mi dinero, pero sin hacer nada. Al contrario, va a tener que trabajar igual, hasta más todavía. Entonces va a hacer trabajo de oficina, como él les había dicho, y trabajo de campo. El trabajo de campo es para ir a la zona donde se va a ejecutar la obra. Ver, por ejemplo, bueno, si dice que se van a hacer calzaduras, muros anclados, no sé, zapatas, sótanos, semisótanos, va a ver cómo están las viviendas, de qué material están conformadas esas viviendas. ¿Son viviendas informales o son viviendas formales? ¿Hay filtraciones de agua? Si hay filtraciones, inmediatamente hacer las reparaciones del caso, o coordinar con los vecinos, o coordinar con las empresas que brindan esos servicios, para evitar ese problema, que es lo que nosotros vamos a ver en los videos. Y el problema que se va a presentar, pues, el residente. Mira, ahí estamos viendo, por ejemplo, perdón, ahí estamos viendo los famosos muros anclados. Y cuando ya nosotros vemos que hay
manchas, en este caso oscuras, debido a la humedad. Lógicamente, esas manchas oscuras es debido a una filtración que nosotros no la habíamos previsto. Muchas veces el residente comete el error y dice, bueno, una filtración es una gotita. No pasa nada. Pero esa gotita, durante todo el día y todos los días, mire el problema que ustedes van a observar en este momento. Y aparte, la mala praxis de la construcción. No leen las especificaciones técnicas. En las especificaciones técnicas le indica el procedimiento constructivo que tiene que seguir el residente para elaborar una determinada actividad. Ese documento es muy importante. Todos los documentos son importantes, ojo. Por eso todos los documentos los tienen que leer. ¿Ya? Y los planos es para que las actividades, el proceso constructivo se haga respetando los planos. Esa es la finalidad de los planos. Entonces, si el residente no lee los planos, miren los problemas que se va a encontrar. Ahí estamos viendo, por ejemplo, las manchas húmedas debido a las filtraciones. Y en la parte superior, estamos viendo acá unas estructuras metálicas y unos tubos que están apuntalando, ¿no? Están poniendo como arriostres, que ya están viendo que hay la presión del terreno se está incrementando debido a la humedad. Ellos pensaron de que colocando estas tuberías de acero ya se iba a evitar ese problema, ¿no? Y no es así. No es así. Siempre nosotros, los residentes, nosotros como ingenieros, tenemos que, digamos, proteger a nuestros trabajadores. Miren ustedes en la parte inferior, ya están viendo el desprendimiento del terreno, del suelo, y ahí hay un jardín. En la parte lateral también, miren, cómo se está el suelo. Ya, miren, ya las tuberías, ese apuntalamiento ya se vino abajo. Ya los ingenieros están preocupados, y miren lo que se va a presentar. Miren, todo está apuntalado, porque ya sabían sobre el problema. Ellos pensaban que apuntalando los muros y se iba a evitar ese problema, pero no es así. Miren, en la parte inferior hay un desprendimiento del suelo y del concreto de los muros anclados, y se viene abajo, ¿no? El colapso total de los muros. Y es algo sencillo, era inmediatamente hacer la reparación. Y ahí ustedes están viendo ya la rotura totalmente de la tubería. Pero ¿qué más ha ocasionado? Miren ustedes, estamos viendo la cimentación de esa edificación que está en el aire. Y cada vez la presión del agua debido a la rotura de la tubería. Miren. ¿Qué va a traer como consecuencia? ¿O cuál fue la consecuencia? La paralización de la obra. Miren el problema que se ha metido el residente. La obra se ha paralizado, el propietario le va a hacer juicio al contratista y también le van a hacer juicio al residente. Bueno, felizmente no hubo pérdida de vidas. Bueno, ahí estamos viendo una toma más cercana de la cimentación de la edificación que ustedes están observando. Ya hay desmoronamiento del terreno. Son signos ya que en cualquier momento, en cualquier segundo, se va a venir abajo pues esa edificación. Mira el problema que ha generado el simple hecho de no leer de manera adecuada las especificaciones técnicas, no haber reparado esa filtración. Mire, ya usted se puede imaginar el problema que se ha ganado el residente. Y tal vez el supervisor. Si el supervisor anotó en el cuaderno de obra, dando a conocer el problema, es decir, la medida de prevención, el supervisor se salvó. El único culpable, en este caso, sería él, residente. Esos son los problemas que ustedes se van a encontrar. Por eso la recomendación, leer el expediente técnico, y todo esto se complementa con la experiencia. Ya no agarrar también los trabajos por, digamos, para ganar un sueldo. Si no tiene la experiencia, usted se puede encontrar en ese problema. Ya se ganó un juicio penal. Acá todo lo que sobra son penales. Y peor si hay pérdida de vidas. Este es un caso similar al anterior. Acá vamos a ver otro caso, fíjense. Siempre de repente te han escuchado la famosa palabra, bueno, yo he hecho varias edificaciones del tipo que ustedes están viendo, he hecho la excavación y he dejado la cimentación del vecino al aire. Y nunca pasó nada. Pero en este caso sucedió, pues. Sucedió lo que él no se imaginaba. Hay un error
hay un error, ahí estamos viendo ya un error garrafal por parte del residente. Una cimentación nunca se puede dejar al aire. Ahí estamos viendo que la cimentación de la edificación ya no hay equilibrio. Ahí hay, por ejemplo, se está presentando la presión o el peso de la edificación y en la parte que está en el aire no hay equilibrio. No hay como un muro de contención, ni natural, es decir, banquetas. Las banquetas por lo menos hubieran ayudado en algo, ¿no? Para evitar justamente lo que ustedes van a ver. Ya creo que ustedes observan la pared o el muro del vecino, los revoques, se ven fisuras, y esas fisuras, a medida que pasan los segundos, se van a convertir en grieta, y esa grieta también en segundos se van a comenzar a engrandar, a ensanchar, y finalmente va a venir el colapso de la edificación. ¿No? Ahí está, miren ustedes. Miren, la fisura cada vez ya se está ensanchando, se están convirtiendo en grietas. La cimentación, el problema es debido a que la cimentación del vecino está en el aire, pues. ¿No? Miren las grietas, cada vez se están abriendo más, y finalmente, miren, viene el colapso. No lo quiero asustar, pero esa es la realidad. Ya creo que con estos videos le va a servir de mucho para que usted lea de manera diligente el expediente técnico. ¿Ya? Y lógicamente siempre se complementa con la experiencia. La experiencia es muy importante. Y el reglamento dice bien claro, ¿no? ¿Quién tiene más experiencia? ¿El residente o el supervisor? O los dos tienen la misma experiencia. O el residente debe tener más experiencia que el supervisor. ¿Qué dicen ustedes? Y eso lo dice el reglamento. ¿Quién debe tener más experiencia? ¿El residente o el supervisor? Hay que tener en cuenta que el residente ejecuta y el supervisor controla. A ver, acá hay respuestas. El supervisor. Muy bien. El reglamento dice bien claro, ¿no? Que el supervisor tiene que tener por lo menos la misma experiencia que el residente. No puede tener menos experiencia que el residente. ¿Por qué debe tener por lo menos o más experiencia que el residente? Porque siempre va a haber consultas. Y el que está, digamos, indicado para poder responder, debido a la experiencia que tiene, es el supervisor. Por eso que el residente puede hacer toda la consulta que crea conveniente, sin temor alguno. Y el supervisor tiene la obligación de responder las preguntas. Porque el reglamento lo dice. Fíjense, en uno de los artículos del reglamento dice, ¿no? Que el residente hace la consulta al supervisor mediante cuaderno de obra y el supervisor tiene 5 días para poder responder. Si no responde en esos 5 días, inmediatamente el contratista, a partir del día siguiente de vencido el plazo, recurre directamente a la entidad. Y la entidad tiene un tiempo para poder responder. Esa pregunta que no lo pudo responder el supervisor, lo va a tener que responder la entidad. Pero no a través de la entidad, sino a través directamente del proyectista. Ya lógicamente ahí el supervisor, por no haber respondido en el tiempo indicado de 5 días, ya cometió una falta. Por lo tanto, va a estar sancionado, va a estar sujeto a una penalidad. Esas penalidades frecuentemente están en función a la UIT. ¿Ya? A ver, acá hay preguntas. Tiene que ser más de lo contrario, como puede superar. A ver, no le entiendo bien al ingeniero Luicho. Tiene que saber más de lo contrario. De lo contrario, como puede supervisar. Ya le entendí la pregunta. ¿Ya? Claro que el supervisor tiene que tener más experiencia que el residente, el número uno, para poder responder todas las consultas que tiene que hacer. Si algo está haciendo mal, inmediatamente se va a dar cuenta el supervisor, inmediatamente se va a dar cuenta que está haciendo mal el trabajo el residente. Claro que no directamente el residente, ¿no? Sino su personal. Pero la función del residente es chequear, controlar a sus trabajadores, que todas las actividades se hagan de manera correcta. ¿Ya? Muy bien. Entonces creo que es bastante objetivo los videos. Ustedes están viendo acerca de la función que tiene el residente cuando comienza a ejecutar su obra. Los mayores problemas generalmente se presentan al inicio. Esto también lo tienen que tener en cuenta. No hay ni una obra que no tenga problema. Por más pequeña que sea la obra, siempre va a tener problemas. Y el único responsable para poder resolverlo es el residente, número uno. Si él no puede resolver ese problema, ahí entra a tallar el supervisor. Pero mediante consulta en el cuaderno,
de obra. ¿Ya? Acá vamos a ver un video animado que es bastante objetivo. Por ejemplo, para evitar el colapso de esa vivienda en la cual la cimentación se dejó en el aire, muchos dicen, bueno, hay que hacer calzaduras para evitar problemas. No necesariamente hacer calzaduras. La clave está en las excavaciones de manera alternada. Esa es la clave. Por eso le digo, la experiencia es muy importante, sin necesidad de hacer calzaduras. Claro, en este caso se está haciendo, pues, digamos, los muros de concreto armado. ¿Por qué? Porque así estaba considerado en el proyecto, en los planos. ¿Ya? Pero una alternativa, voy a regresar, para poder evitar el colapso de esta edificación, se pudo haber hecho las excavaciones de manera alternada, es decir, dejando banquetas. Las banquetas actúan como muro de contención. ¿Va a dificultar el trabajo? ¿No va a demorar? Sí, pero le estamos dando la seguridad del caso, ¿no? Uno comienza a analizar. Si yo lo descubro, como ustedes están viendo, eso se va a venir abajo. Va a haber un juicio, se paraliza la obra. Se paraliza la obra. No voy a tener trabajo. No voy a tener trabajo porque al paralizarse no me van a pagar. Y es más, no solamente no me van a pagar, sino yo voy a tener que contratar a un abogado para poder salvarme, ¿no? Para el juicio que me van a hacer. ¿Ya? Entonces, y la solución era bastante sencillo, hacer excavaciones de manera alternada. Acá vamos a ver un video animado donde se ve la forma de cómo se realizan las excavaciones de manera alternada para darle la seguridad a la cimentación del vecino y evitar, pues, el colapso que hemos visto en el video anterior. Lógicamente hay que hacer el trazo y replanteo, se colocan los ejes, y en función a eso ya se van a realizar las excavaciones, miren, y se van a hacer las excavaciones de manera alternada, como ustedes lo están viendo ahí. Una vez que se ha hecho la excavación, ¿no? Ya se comienza a realizar el procedimiento constructivo, ahí se está vaciando, por ejemplo, el solado, ¿no? Y luego ya viene, pues, la viga de cimentación, la zapata, según lo que indica, pues, en el plano, ¿no? Ustedes saben ya la función del solado, es una estructura de concreto simple, es como un falso piso, que tiene la finalidad de poder apoyarse la armadura y evitar que la armadura esté en contacto con el terreno natural. Una vez que ya se ha colocado la armadura, ya se llena, pues, la parte de la cimentación, la viga de cimentación, tal como ustedes están viendo, ¿no? Y luego ya procede, pues, al encofrado, ¿no? Al encofrado del muro. Ya tenemos la armadura, el supervisor ya lo verificó, el residente lo anotó en el cuaderno de obra solicitando, digamos, la aprobación. El supervisor verificó la armadura, no solamente la armadura, sino también el encofrado. Ahí está el encofrado, ya están apuntalando. Y seguidamente viene, pues, el proceso de llenado, ¿no? Ahí está. El llenado, luego viene la compactación, ¿no? Y al día siguiente ya viene el desencofrado, ¿no? Mire, bastante sencillo, no hay que hacer ningún trabajo adicional, pero repito, esto va a demorar, sí, pero le estamos dando la seguridad al vecino, ¿no? Y luego ese procedimiento se realiza, pues, de manera alternada, tal como ustedes lo están viendo. Y por seguridad, inclusive se puede, como ustedes están viendo, están colocando una banqueta ya artificial, como un soporte, como muro de contención, que también se pudo haber quedado el concreto, el encofrado, o luego de haber ese encofrado, haber colocado ahí unos, digamos, como unos encofrados provisionales, ¿no? Que hacen la función de la banqueta artificial que estamos viendo, ¿no? Miren, ¿ve? Ahí están las excavaciones de manera alternada. Y con esto, pues, se da la seguridad del caso, ¿no? Hemos evitado tener ese problema. Los paños, ¿hasta cuántos metros se puede hacer? Mire, interesante la pregunta del ingeniero. Todo este procedimiento está, si ustedes han podido observar, luego vamos a hacer un video de las calzaduras, ¿ya? En los planos le va a indicar la manera alternada. Y además, ¿cuánto de ancho debe tener, digamos, las excavaciones que usted va a realizar? El lamero.
cuánto va a tener de ancho y cuánto va a tener de profundidad, ¿no? Le indica y le va a decir, el paño 1, 3, 5, 7 y 9 se van a excavar y los otros paños no se excavan. Una vez que terminó los paños 1, 3, 5, 7 y 9, ya lo terminó, ya lo llenó conforme lo estamos viendo ahí, ya comienza a excavar los paños adyacentes. Y luego de haberse completado, si hay otro anillo, si hay otro nivel, hace el mismo procedimiento hasta llegar a la profundidad indicada en el proyecto. Todo está en los planos, ojo, todo está en los planos. Por eso le decía, el residente tiene la función, la misión de poder leer el plano y complementarlo con las especificaciones técnicas que le va a indicar el procedimiento constructivo. Es bastante sencillo, solamente leer los documentos, nada más es lo que tiene que hacer. Si usted no tiene experiencia, digamos así, lo que usted tiene que hacer es leer de manera diligente los planos y las especificaciones técnicas. Es lo único, las especificaciones técnicas es como un recetario. ¿Qué debe hacer usted para obtener el solado? Para hacer el solado. ¿Qué debe hacer usted para levantar los muros? ¿Qué debe hacer usted para los... Todo está ahí. Todos los procedimientos están en las especificaciones técnicas. Por eso que la función del residente es leer de manera diligente las especificaciones técnicas del expediente. ¿Ya? No es nada complicado. No es nada complicado. Sigamos. Miren, ¿eh? Claro, como ustedes están viendo, el trabajo no es lo mismo que si a los costados no hubiera vivienda, ¿no? Lo termino pues rápidamente. Pero tengo ese problema. Y lo tengo que hacer como ustedes lo están viendo ahí en el video, ¿no? De manera alternada. Creo que ya con eso es suficiente. Y vamos a ver un caso a la famosa calzadura. La famosa calzadura. Cuando usted va a hacer este tipo de trabajo, ya sean calzaduras o muros anclados, lo primero que tiene que hacer es una inspección ocular de las viviendas aledañas, de las viviendas adyacentes. Si esas viviendas son informales, es decir, son muros que no son King Kong, son muros artesanales o muro pandereta, entonces usted tiene que coordinar con los vecinos, ¿no? Oye, decirle, mire, nosotros vamos a hacer este tipo de trabajo, vamos a hacer calzadura, vamos a hacer sótanos, pero vemos que su muro es informal, no está confinado, y es más, hay muros de adobe también, entonces vamos a apuntalar toda esa zona contigua a la zona que nosotros vamos a secar para evitar pues problemas. Estamos dando la seguridad a su vivienda. Esa es la función del residente, conversar con los propietarios. Y si los propietarios no quieren, no aceptan, ¿qué hacer en ese caso? Bueno, ir a la comisaría, llevar al policía y hacer un acta que efectivamente los propietarios pues se rehúsan, no quieren colaborar, ¿no? Para más adelante no tener problemas. Eso es lo que tiene que hacer el residente. ¿Ya? Eso no lo dice el reglamento, eso ya se complementa pues con la experiencia. ¿Ya? Este video lo voy a pasar rápidamente, voy a anular los videos. Miren ustedes, lo voy a presentar para que se vea un poco más grande. Miren ustedes, vamos a observar que los muros son informales. Y hay una zona, miren, ¿ven? Si pueden observar acá. Acá no hay confinamiento. Todos son muros artesanales, que no hay columnas, ¿no? Inclusive acá hay muros afectados por la criptofluorescencia, es decir, la degradación del ladrillo. Y en la parte del fondo, que no se ve, que lo vamos a ver en unos minutos, son viviendas de adobe, ¿no? Entonces ahí se conversó con los vecinos, se apuntaló lógicamente los muros y se trabajó pues sin ningún problema, ¿no? Miren ustedes acá la calzadura de manera alternada, la coloración del concreto. Este procedimiento lo indica el plano, hay un plano exclusivamente de calzaduras, donde el proyectista, el estructural, dice, bueno, las excavaciones lo tienen que hacer de manera alternada, ¿no? Y van a hacer N anillos. Y los N anillos lo va a tener que hacer tal como el primer anillo. Y le va a decir, y le va a dar numeración a los paños, ¿no? Primero va a tener que excavar los paños, digamos, impares, y luego los paños pares, y así sucesivamente va a comenzar a avanzar.
Y la estructura o la calidad del concreto va a ser concreto simple. 1,10 más 25% de piedra mediana, por ejemplo. A ver, acá hay una pregunta. ¿Cuántas veces un supervisor tendría que hacer la observación? ¿En una hora? No. El reglamento no dice las observaciones, la cantidad de observaciones que puede haber. Durante la ejecución de la obra nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Pero con esto no quiero decir que el supervisor, digamos, si detecta que el residente está haciendo mal su trabajo, es decir, ojo, que cuando digo que está haciendo mal, él es el responsable de los trabajos que está haciendo su gente. Por ejemplo, en el caso de la bañería, el supervisor está observando que la junta, que debe ser máximo 1,5 centímetros, le están considerando 3 centímetros o 4 centímetros y no están utilizando las herramientas adecuadas. Entonces, en ese caso, el supervisor va a solicitar el cambio del residente. Pero el residente puede hacer las consultas, todas las consultas que crea que es necesaria. No hay tope ahí. Y el supervisor tiene la obligación de responder todas las consultas que quiera hacer el residente. Esa es su obligación. Uno tiene la obligación de consultar y el otro tiene la obligación de responder. ¿Ya? Ese es su trabajo. Es su trabajo de cada uno de ellos. Y si no lo responde, porque el supervisor también es lo máximo, ojo, porque para eso está el proyectista y lo dice el reglamento. El residente puede hacer la consulta al supervisor o puede hacer la consulta al proyectista. Si hace la consulta al supervisor y el supervisor no lo puede responder, el supervisor acude al proyectista y el proyectista es el que le va a responder. ¿Ya? Y si no se ubica al proyectista, lógicamente que se va a demorar pues, en absolver esas consultas. Se está retrasando el atraso. Si se está retrasando el atraso y está afectando la ruta crítica, el contratista va a solicitar pues, la ampliación de plazo a través de su residente. ¿Ya? Muy bien. Entonces son consideraciones que el residente pues, debe de tener en cuenta, ¿no? Mire, ¿ve? A ver, vamos, ¿qué pasó acá? A ver. Hay bastante que hablar de... A ver, un momentito, parece que se ha colgado acá. Ya, voy a correr. No. Parece que se ha colgado la... Hay varios videos. Se ha colgado. Bueno, vamos a ir a la para no perder tiempo. Si hay una pregunta, por favor. Hay bastantes videos por comentar. Ver la parte, digamos, práctica, porque si comentamos mucho el PPT, soy consciente que el alumno se cansa, ¿no? Lo más importante, donde están sujetos a hacer digamos, cuando se ven los videos, abre que los participantes puedan preguntar, ¿no? Esa es más objetiva. A ver, ¿cuáles son las posibles soluciones o cómo se procede si nos damos cuenta de la fórmula polinómica que está mal en la etapa de liquidación y en el intermedio de ejecución? Interesante la pregunta del ingeniero Andrés. Usted se va a encontrar con infinidad de casos que no lo dice el reglamento. ¿Ya? Acá lo que tiene que ver es el sentido y el alcance en función al reglamento. Y repito, se complementa con la experiencia. Vamos a contestar las dos preguntas en uno que está haciendo el ingeniero. Vamos a suponer que la fórmula polinómica de 10 valorizaciones, se dieron cuenta que en la sexta valorización la fórmula polinómica estaba mal hecha. ¿Qué hacer? Unos cometen el error y dicen, bueno, pues, como la fórmula polinómica es un documento sencillo, bastante simple, el que lo puede corregir es el supervisor. Y listo, ahí quedó. Pero no es así. No es así. Y muchos cometen el error. Dicen, bueno, es algo sencillo, y el supervisor también recién está empezando a la labor, al desempeño como supervisor, no tiene mucha experiencia, no ha leído el reglamento, y dice, bueno, esto es algo sencillo, creo que no necesita que vaya al proyectista, y más, voy a perder tiempo
que yo lo pueda hacer rápidamente, sin haber consultado a la entidad. No es así. No es así. El único que está facultado para modificar, debido lógicamente al error del expediente técnico, es el proyectista. Pero primero tiene que realizarse un procedimiento previo. Primero es el residente, el que se dio cuenta, puede ser el residente o puede ser el supervisor. Lo anota en el cuaderno, acá no hay nada verbal. Lo puede hacer verbal, pero siempre y cuando ya lo anotó en el cuaderno de obra. Entonces, como le decía, el residente lo anota en el cuaderno de obra, el supervisor lo lee, sí, efectivamente, he verificado que hay un error. Yo no me di cuenta tampoco, diría el supervisor. Entonces, muy bien, esto se lo voy a derivar a la entidad para que la entidad se le envíe al proyectista y el proyectista pues resuelve ese problema. Si el proyectista lo resuelve en el tiempo indicado que dice el reglamento, que son 15 días, pero ya se le pagó 5 o 6 valorizaciones, ¿qué hacer en ese caso? La liquidación, ¿qué cosa es una liquidación? La liquidación, si bien es cierto el reglamento no da digamos el concepto de lo que es una liquidación, habla así sobre liquidación técnica o liquidación financiera. Una liquidación tiene por objetivo determinar, número 1, cuánto costó la obra. Número 2, cuánto es el saldo a favor del contratista o de la entidad. Número 3, recalcular los reajustes, porque acuérdense que los reajustes cuando se determinan en cada valorización, como sabemos que los índices de precios salen atrasados, los reajustes se utilizan con los índices de precios del mes anterior, no del mes que se está valorizando. Y en la liquidación se tiene que trabajar con los índices de precios del mes de pago. Es decir, por ejemplo, si yo presento mi valorización, estamos en febrero, ya estamos fines de febrero, presento mi valorización, los índices de precios que yo conozco a esa fecha del mes de febrero son los índices de precios de enero. Pero esta valorización de febrero se lo presenta el último día del mes y el supervisor tiene 5 días del primer día del mes siguiente para revisar y aprobar esa valorización. Y la entidad tiene como fecha de pago de pagarme esa valorización de febrero, el último día de marzo. Entonces, por lo tanto, en la liquidación yo tengo que recalcular los reajustes con los índices de precio del mes de pago. O sea que número 1, determinar el costo de la obra. Número 2, determinar si hay un saldo a favor, un saldo en contra del contratista. Y número 3, recalcular los reajustes. Y por último, corregir errores que se hubieran presentado en la elaboración de una determinada valorización. Pero eso ya le costó una sanción al residente. Ya se ganó una penalidad. Ese es el procedimiento. Si en la liquidación se dieron cuenta, en la liquidación se va a hacer la corrección del caso. Usted me dirá, pero ya se le pagó, está bien, pues, pero las valorizaciones son pagos a cuenta. En la liquidación se va a regularizar. Ya respondió la pregunta del ingeniero Andrés. A ver, acá hay otra pregunta. Mi experiencia se ha verificado que las especificaciones técnicas no están bien hechas, en su gran mayoría. Lo que dice el ingeniero Meyer es cierto. Y peor todavía, cuando son una programación directa. Hay más errores en el expediente técnico que una hora por contrato. ¿Ya? Pero para eso es la función del residente y del supervisor. En la etapa de ejecución, en los primeros 15 días, repito, dependiendo del tipo de ejecución de la obra, de revisar y presentar un informe de las observaciones que encontraban en el expediente, de los errores que encontraban en el expediente técnico. ¿Ya? Es cierto. Los expedientes técnicos tienen cantidad de errores, pero esa cantidad de errores usted lo va a detectar en función de la experiencia que usted tenga. Por ejemplo, ya hemos dicho, uno de los errores frecuentes es la fórmula polinómica, que no se dan cuenta. Se dan cuenta recién cuando se está ejecutando, a mitad del proceso de ejecución, o de repente en la liquidación, ¿no? A la pregunta que ha hecho el ingeniero. ¿Ya? Muy bien. Bueno, interesante la pregunta que están haciendo. Bueno, hasta ahora se está colgado el video. Ya creo que ya vamos a la etapa de preguntas. Si hubiera preguntas. Se ha colgado el PPT. Sí, ¿hay preguntas, por favor? Aprovechemos las preguntas, ingeniero. A ver, de parte del Facebook, mientras van preformulando las consultas a los amigos del Zoom, vamos a pasar a los amigos del Facebook. Odulio MH nos menciona, ingeniero, buenas noches. ¿En qué casos se resuelve el contrato del supervisor?
Ya. En una de las cláusulas del contrato de supervisor dice cuando incumpla una de las cláusulas, y son varias cláusulas. Por ejemplo, si el supervisor, como dice el reglamento, la función del supervisor es de velar de manera permanente y directa por la ejecución de la obra, cumpliendo, digamos, el aspecto técnico, económico y administrativo. Y cuando dice acá dos palabras muy importantes, de manera directa y permanente. ¿A qué se refiere? Directa, que él no puede subcontratar. Por ejemplo, yo contrato con la entidad, yo soy el supervisor, contrato con persona natural, contrato con la entidad, se acepta. Entonces yo tengo otras obras. En primer lugar, yo no puedo supervisar 2 obras del Estado o varias obras del Estado de manera simultánea, no puedo, estoy prohibido. Pero sin embargo, hago caso omiso y dejo pues a mi asistente en una obra. Tengo 3 horas, por ejemplo, en el Estado, gano, bueno, ya cometí una falta en primer lugar el supervisor, y en esas 3 obras, en 2 obras, dejó a su asistente. En la tercera obra sí le está de manera continua. No está de manera directa a él, le está encargando a un tercero. Esa es una falta. De manera permanente, porque es dedicación exclusiva. Tiene que estar todo el día y todos los días. Si él no está yendo todos los días, no exige al contratista, es decir, al residente, no solicita los ensayos el control de calidad de los materiales, porque no todos los materiales que se utilizan en la obra, es decir, no todos los materiales se utilizan en la obra. Esos materiales que se utilizan tienen que tener pues una certificación que se han llevado al laboratorio, y el laboratorio nos ha dicho, bueno, estos agregados, los agregados finos, el agregado grueso, sí, han cumplido con la norma de calidad, con el control de calidad que dice la norma STM o la norma técnica peruana. Acá está la certificación. Yo, laboratorio, estoy diciendo que está bien. No han traído la muestra de la cantera y nosotros hemos analizado y correcto, cumple. El agua también cumple, ¿no? Ladrillo también cumple. Listo, se acabó. Pero si yo como supervisor no he pedido esa información, no respondo a las consultas que está haciendo el residente, lógicamente la entidad, los coordinadores van a verificar que efectivamente ese cuaderno de horas está incompleto, no está al día. La obra es una desgracia, los muros, en vez de estar aplomados, están desplomados, ¿no? Están inclinados. Las columnas que ayer se vació se han desencofrado, tiene cangrejer, es todo un desastre. Entonces es una causal de resolución de contrato al supervisor. Y lógicamente no solamente le resuelven así, dirán, bueno, que me resuelvan, no hay ningún problema, ya me salvó. No, va a estar sujeto a penalidades, a sanciones. Y de repente a juicios. ¿Ya? Genial. Muy bien. Otra consulta de J. Carlos, a ver, del Facebook. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué pasa cuando se culmina el plazo de contrato del residente, pero no se concluyó con la finalización de la obra? ¿El residente está obligado a seguir trabajando hasta concluir la obra, entre paréntesis, en caso de administración directa? Ya. Fíjese, acá la entidad pues tiene que elaborar un contrato de manera, digamos, clara y concisa. ¿A qué me refiero? Si la obra dura un año, ¿no? Yo no lo voy a contratar pues el residente hasta 6 meses, ¿no? No lo voy a contratar pues 8 meses. Él tiene que estar, mi contrato, o sea que yo como entidad lo contrato al residente hasta la liquidación. No solamente que se termine la obra, sino hasta la liquidación. Ese es el contrato que debe tener la entidad con el residente. Vamos a suponer que la obra estuvo programada por un año. Como le digo, siempre hay problemas en la obra. No necesariamente se va a terminar en el año, ese es lo ideal. Lo ideal es cumplir con la programación, pero sabemos todos que la programación no se cumple, porque se comienzan a presentar imprevistos durante la ejecución de la obra. Se empiezan a presentar, por ejemplo, huelga, desabastecimiento de materiales, lluvia, huaico, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la programación ya no se va a cumplir. Entonces, si está programado para un año y esa obra no dura un año, al año ya se está viendo que la obra no se terminó, pero la obra todavía falta 5 meses por terminar, pero el contrato con el residente estuvo hasta un año, yo entidad le tengo que renovar el contrato al residente. Si no me lo renuevan, si ya pasó el año
y la entidad sabe que todavía faltan 5 o 6 meses para terminar, entonces como no me lo han renovado, yo como residente, yo solicito pues la cancelación de mi contrato, porque yo ya cumplí los 12 meses, y lo tiene que anotar en el cuaderno. El residente, para salvar su responsabilidad, mire, en administración directa, el residente está propenso a cometer muchos delitos, no problemas, sino delitos. Si él se retira, a pesar que ya haber cumplido su contrato, lo pueden juzgar por abandono. Si él no comunicó, dice, bueno, pero ya se sabe, mi contrato dice pues 12 meses, ya he cumplido los 12 meses. Pero él tiene que presentar pues un informe, tiene que anotar en el cuaderno de obra y presentar un informe, dando a conocer, mira entidad, como no me han renovado, yo me retiro. No es así tampoco. ¿Ya? Él tiene que informar, mira entidad, mi contrato se venció, si no hay renovación, doy un plazo de, no sé, de una semana para ver mi renovación de mi contrato. Entonces, en esa semana que usted está diciendo, está solicitando, y la entidad, sabiendo que tiene ese plazo, hace caso omiso, usted se salvó. Pero para eso tiene que presentar pues un informe, ¿no? De todo lo que está dejando. No es que se va a ir directamente, no, tiene que presentar un informe de todo lo que, de todo lo que ha ejecutado. Si no hace eso, ya va a tener una sanción, ¿no? De repente, es más seguro que va a tener un juicio sobre, como es, por ahora, en caso de obra por emisión directa, es bien delicado. Bien. Y lo mismo sucede en obra por contrata. Siempre un contrato con el residente es hasta la liquidación. Ya, contestada la pregunta. Bien, con dos consultas, ingeniero Luis, ¿le parece si finalizamos? Ya, está bien. Muy bien. Mario Flores Romero del Facebook también nos menciona, cuando hay discrepancias de algún material entre planos y las especificaciones técnicas, ¿qué manda más? ¿Lo detallado en planos o lo descrito en las especificaciones? Ya, muy bien. Interesante también la pregunta. Hay que ver la parte conceptual. Por ejemplo, en el caso de Azuma Alzada. En el caso de Azuma Alzada, bien claro lo dice, ¿no? Que el orden de prelación, primero son los planos. Segundo son las especificaciones técnicas. Tercero, la memoria descriptiva. Y cuarto, el presupuesto. Si el plano lo dice, ¿no? Y no está detallado en otro documento, lo que manda es lo que indica el plano. Ese es el procedimiento. Lo que no sucede en precios unitarios. En precios unitarios no hay orden de prelación. Si hay alguna duda, ahí no predomina, no hay orden de prelación de los planos, de especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto. No. Ahí la consulta van directamente al proyectista. Ese es el procedimiento. Muy bien. Acá hay una pregunta por el chat. Dice, en la hora de ejecución, al no haber contratado aún al inspector, ¿se puede asumir el jefe de supervisión sin ser de la especialidad? No, primero tiene que ser de la especialidad, pues. Tiene que ser de la especialidad. Pues el jefe de supervisión puede ser un electricista, puede ser un arquitecto, puede ser un ingeniero mecánico, ¿no? Pero dependiendo de la naturaleza de la obra. Por ejemplo, si estamos haciendo, no sé, pues un colegio, el jefe de supervisión no va a ser pues un electricista, ¿no? Tiene que ser pues un ingeniero civil, ¿ya? Y cuando no se ha designado al supervisor, ¿qué hace la entidad? Designa a un grupo de inspectores hasta que se contrate al supervisor. Eso también lo dice el reglamento, ¿ya? Ahí está, como dice el ingeniero Luicho, ¿no? Como dice, zapatero a su zapato. Si hubiera alguna otra pregunta. Sí, con esto ya, ahora sí finalizamos. Ya, Ingeniero, Juan Luis nos menciona, ¿qué pasa si en los APU no hay un material? Ya. Si esa suma alzada, ya lo asume el contratista. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a suponer concreto simple. Concreto simple, sabemos que nosotros, el material principal es el cemento. Con esto no quiere decir que el agua, el hormigón, la piedra no son importantes. Sí, todos son importantes, pero no viene el cemento. ¿Ya? Y es una obra a suma alzada.
Pero sabemos que en los planos sí te dice una dosificación de 1:10. Siempre el primer número es el cemento, es el aglomerante. Ya te está indicando que en los planos te está diciendo que es el cemento. Que no lo hayan puesto en los análisis ya es un error del expediente técnico. Por lo tanto, en ese caso, si bien es cierto, es un error, no podemos solicitar un adicional. En el caso de Sumalsa, eso lo va a tener que asumir el contratista. ¿Ya? Ahora, les había comentado que tienen en la etapa de ejecución la función de ambos profesionales, sobre todo el contratista, que va a ser el más perjudicado, es leer, pues, detectar los errores que pueda tener el expediente técnico. Se le fue al residente, un jalón de oreja para el residente, ¿no? Porque él se dio dar cuenta, como una actividad que es concreto no tenga cemento, hay un error. Se le fue al contratista, por lo tanto lo va a tener que asumir. ¿Ya? ¿Me escucha Joel? Sí, ingeniero, estaba mi audio apagado, discúlpeme. Ya, creo que sí. Ya, si no hay pregunta, creo que nos vemos el día de mañana. ¿Qué vamos a hacer el día de mañana? Vamos a tratar de resumir, mañana tenemos 2 horas, vamos a tratar de resumir lo que dice el PPT, y luego para hacer una pequeña casuística de asignación de personal. Ya decir sobre las famosas tareas, cómo asignamos tareas a nuestro personal. Una de las funciones del residente es justamente eso, calcular su personal, ¿ya? Y cumplir, lógicamente, una actividad. ¿Cómo asignamos personal? Eso lo debe tener en cuenta, pues, el residente, ¿no? Mañana vamos a hacer una casuística bastante sencilla, y eso le va a servir, pues, para cualquier actividad. El procedimiento va a ser el mismo, ¿ya? Muy bien, creo que ahí nos quedamos y nos estamos viendo, pues, el día de mañana. Agradecerle, pues, a los ingenieros que han... Sí, muchas gracias, ingeniero Luis, en esta oportunidad que nos ha venido acompañando. El día de mañana a las 7 de la noche nos estamos volviendo a conectar.